Dale. Entonces, bueno, te voy a hacer una serie de preguntas, que son las que te mostré antes. Pero bueno, primero preguntarte dónde estudiaste genética y por qué elegiste esa institución. Bueno, yo estudié licenciatura en genética en la Universidad Nacional de Misiones, principalmente porque en ese momento era la única universidad en el país. Aparte, yo soy misionera, así que si bien no soy de acá de la ciudad de Posadas, donde está la universidad, pero soy de Misiones, era el lugar más cercano para estudiar, y es una universidad pública. Claro. Bueno, después, ¿qué te motivó a estudiar genética? Eh, no fue mi primera opción, como que durante la secundaria andaba ahí viendo qué estudiar. Yo estudié en un colegio contable, así que las ciencias naturales no estaban muy cercanas a lo que veía en el día a día. Pero siempre me interesó la parte de forense, criminalística. El papá de una compañera del colegio es médico forense, entonces por ahí nos contaba qué hacían. Y en un momento me dijeron, fíjate que está la carrera de genética en Posadas. Claro, Eh, entonces, bueno, dije, bueno, me parece que esta es una opción. Era lo más acercado a lo que yo quería. claro. Bueno, después, ¿qué parte de tu formación te resultó más difícil y cuál más interesante? En el momento en que yo estudié, no se cursaba con el mismo plan que se cursa ahora. La genética es muy amplia, abarca el área de los vegetales, animales y de la salud humana. Yo estaba desde el principio sí convencida en que lo que a mí me interesaba era la parte humana. Entonces, por ahí lo que más me costaba era la parte de vegetales y animales porque no era lo que me interesaba tanto. Eh, y lo que me resultó más interesante, bueno, eran todas las materias relacionadas a la salud, en biología, genética del desarrollo, todas las relacionadas a la salud. Actualmente el plan cambió y hay otras materias muy interesantes, muchas más materias relacionadas a la salud que en ese momento. Claro, Y también cambió la forma de dictado, hay materias optativas, entonces puedes elegir, por ejemplo, virología, que yo no tenía como materia independiente en ese momento, bien, estaba dentro de otra, que era microbiología, eh, y bueno, yo creo que hubiese optado por esa, entre otras. claro, sí. Bueno, ¿tuviste que hacer alguna especialización o posgrado? Eh, no necesariamente lo tenés que hacer, el título habilitante siempre es el título de grado. Pero sí, lo que es necesario es estar en continua formación y actualización. Claro, La genética tiene un avance súper rápido, con descubrimientos todo el tiempo. Entonces es importante estar leyendo todo el tiempo, viendo las noticias, los artículos publicados. sí, Principalmente uno se aboca al tema al que se dedica. Pero bueno, en general estar eh, actualizándose con las diferentes metodologías. claro, bien. Bueno, después pasamos a otro eje que es directamente sobre tu trabajo. ¿En qué consiste tu trabajo actualmente? Bueno, yo estoy trabajando actualmente en el Instituto de Genética Humana de Misiones, por un lado, en el área de genética molecular y genómica, y por otro lado, soy docente en la Facultad de Ciencias Exactas, en la universidad donde estudié, pero en la carrera de bioquímica, en las materias de microbiología general y virología. Y también soy docente en la maestría en salud pública y enfermedades transmisibles, que también fue una maestría que cursé, en la materia de virología clínica, y bueno, voy haciendo aportes en algunas otras materias como estadística. Y algunos contenidos relacionados con el desarrollo de la tesis para recibirte de magíster. Claro, Y bueno, y un poco en qué consiste. Bueno, el Instituto de Genética Humana está vinculado al hospital, el hospital de acá, está vinculado tanto al hospital materno como al hospital adulto.
Bien, Hay un trabajo interdisciplinario, pero no me quiero adelantar a las preguntas. Bueno, yo estoy en la parte de laboratorio. bien. Y bueno, esto es un poco lo que vos, lo que me venías diciendo, pero bueno, ¿trabajás en laboratorio, hospital, universidad o otros lugares? Sí, bueno, entonces trabajo por un lado en el laboratorio que es dependiente del Parque de la Salud, que agrupa todos los hospitales de acá de Posadas, específicamente en el laboratorio y bueno, sí, en la universidad también, siguiendo hoy el dictado de algunas clases teóricas, en general doy los contenidos prácticos en el laboratorio. Bien. Bueno, ¿cómo es un día típico en tu profesión? Bueno, en el Instituto de Genética nosotros tenemos ciertos servicios que los realizamos, ciertas determinaciones de laboratorio que las realizamos ahí, como por ejemplo el diagnóstico de aneuploidías prenatales, que es para ver si cuando la médica ecógrafa observa una anomalía en la ecografía, entonces hace un pedido de un test prenatal donde se le hace una punción amniótica para obtener líquido amniótico, una amniocentesis, y con esa muestra va por un lado a la parte de citogenética, donde observan todos los cromosomas, y la parte molecular, que se observa en determinados cromosomas, que son en los que más frecuentemente hay anomalías, se observa si hay una trisomía, es decir, tres veces el componente cromosómico en lugar de dos. Y es una técnica bastante rápida, así que esa es la ventaja que tiene contra la citogenética. Pero sin embargo son dos técnicas que necesitan ir en paralelo porque nosotros solo estudiamos algunos cromosomas y en citogenética ven todos los cromosomas. Y después hay otras prestaciones que se derivan, porque nosotros trabajamos en la parte pediátrica, generalmente lo que entran son patologías de chiquitos que tienen alguna por ahí malformación genética, algún síndrome, y esas son generalmente enfermedades poco frecuentes. Bien, Entonces no sería costo efectivo tener todas las prestaciones, sino que se hacen derivaciones a otros laboratorios, que incluso esos laboratorios también derivan a otros laboratorios fuera del país para hacer esas determinaciones. Y por otro lado, la parte de adultos generalmente son paneles oncológicos, en los casos de pacientes oncológicos para ver si ese cáncer que tienen es hereditario o no. bien, Generalmente, más que nada se usa para hacer en ambos casos, bueno, en el de los chiquitos para saber la patología que tienen, para ponerle un nombre y un apellido y anticiparse a los síntomas que suelen ir apareciendo en la edad más adulta o con el crecimiento, y para hacer un asesoramiento a la familia, que lo hace el bien. médico genetista. Hace el asesoramiento para ver qué posibilidad tiene de en un nuevo embarazo que el hijo vuelva a tener la misma patología. Y en el Bien. de los oncológicos, para ver si es hereditario, hacer el control frecuente en sus familiares para anticiparse a la aparición de un cáncer. Bueno, esto va un poco en relación a lo que decías, que es si tenés contacto directo con pacientes o solamente haces trabajo de investigación. Nosotros tenemos un contacto bastante limitado con los pacientes. En general, el contacto que tenemos es más con los médicos. Nosotros contamos con dos médicos genetistas, uno para pediátrico y otro para adulto. Bien, Entonces, en la parte de laboratorio le hace el médico ve al paciente, ve cuáles son los síntomas, las características llamativas del paciente que pueden estar relacionadas con un síndrome, hace un pedido al laboratorio para tratar de identificar si está presente o no esa variante relacionada a ese síndrome. Y nosotros del laboratorio le hacemos el asesoramiento desde el principio de ver si es aplicable eso que están pidiendo para ese estudio, aunque las médicas ya están acostumbradas y bien formadas. sí, Nos encargamos de si le damos los turnos a los pacientes, en ese caso sí nos comunicamos con los pacientes, le asignamos un turno para explicarle en qué consiste el estudio, que en general la médica también lo hace,
se le hace firmar un consentimiento informado y se le deriva a la parte de enfermería para que le hagan la toma de la muestra, que generalmente es sangre periférica, así que una extracción de sangre. Nosotros nos llevamos esa muestra al laboratorio y en los casos de derivación nos encargamos de hacer las derivaciones a los laboratorios correspondientes Bien, dependiendo de la patología. Así que nosotros no podemos ni diagnosticar ni tratar a un paciente porque no somos médicos, pero sí podemos asesorarle al médico al momento de elegir el servicio que se va, o la metodología que se va a utilizar para el diagnóstico. Y sí podemos hacer el asesoramiento una vez que llega el resultado y el informe para evaluar qué es lo que tiene, qué es lo que sale en ese informe. bien. Bueno, después pasamos a otro eje que sería sobre la carrera y la experiencia personal. Y bueno, primero preguntamos, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me apasiona? Em, Me gusta, a mí me gusta investigar, siempre me gustó investigar. Yo aparte hago investigación en virología, me encanta. Estoy trabajando con virus dengue, que es mi tesis de doctorado. Entonces, en este momento lo que estoy haciendo es ver las distintas variantes del virus que estuvo circulando en Misiones en el último tiempo y tratar de determinar cómo fue esa circulación, cómo fue la dinámica de dispersión de ese virus y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Bien, Y eso generalmente está asociado a como la permanencia del virus, que surjan nuevos brotes, que antes los brotes eran más espaciados, actualmente son los brotes más con un periodo interbrote más pequeñito. Entonces me gusta mucho ver esa parte de la historia y la evolución. Y en la parte humana, es gratificante cuando podemos diagnosticar, o sea, encontrar esa variante que justifica toda esa patología, todo el síndrome que tiene un chiquito, por ejemplo, eso es muy gratificante. claro. Bueno, después también preguntamos, ¿cuál fue el descubrimiento o experiencia más emocionante que tuviste? ¿Qué tuve yo? Ay, bueno. em, Siempre en el día a día hay cuestiones que uno encuentra, generalmente uno piensa en la herencia cuando se hace, por ejemplo, un panel para determinar un síndrome, llega un resultado y ese resultado después se hace una confirmación con otra técnica y se exploran los padres a ver si tienen o no también esa variante. Entonces uno puede determinar si esa variante es heredada de los padres o es una mutación de novo, se le llama cuando se origina en esa persona. Bien, Entonces, bueno, hay casos raros donde vemos que por ahí justo hay una confluencia donde algunas de las variantes son del padre, otras son de la madre, y empezar a ver qué pasó ahí, cómo fue, eso es interesante. Y después en la parte de dengue, bueno, ahora justamente que estuve haciendo el análisis de las variantes, encontrar que en Misiones por ahí está circulando, no es raro, ¿no? Porque Misiones es prácticamente toda la provincia es limítrofe con Brasil o con Paraguay. Entonces encontrar que hay presencia de otras variantes que no estuvieron circulando en el país o ver cómo es esa discontinuidad de las variantes y empezar a tratar de entender por qué esta dejó de estar presente, si de esta derivó la siguiente o si hubo algún motivo porque esa variante, ese linaje se llama en realidad, ese linaje fue reemplazado por el otro, un reemplazo de clado. Eh, bueno, son mini descubrimientos que se van teniendo. Y en la genética en sí hay descubrimientos continuos, hay muchos profesionales que están en muchas áreas y que están haciendo grandes descubrimientos. Bueno, lo tenemos a este licenciado en genética que seguramente estuvieron viendo las exploraciones en Mar del Plata, un egresado de la carrera. sí, eh,
Emiliano, no me acuerdo el apellido, pero bueno, yo no lo conozco personalmente, pero bueno, se hizo muy famoso en este momento por sus descubrimientos. Sí, Y hay muchísimos licenciados en genéticos en distintas partes del mundo que están haciendo grandes avances. Pero el avance generalmente es en equipo, solo uno solo, sino que tiene un equipo interdisciplinario eh, para poder avanzar. claro. Bueno, después pasamos directamente a qué habilidades personales crees que son importantes para ser genetista. Para ser genetista, bueno, yo estoy en el área molecular, lo que hay que hacer es muy disciplinado, muy organizado. Hay muchas cuestiones que son muy básicas de organización, pero si no, por ejemplo, si no rotulas bien una muestra para saber de qué paciente es, todo el proceso que sigue ya no tiene importancia porque es un resultado de un paciente que no sabes quién es. Claro, Entonces hay que ser muy metódico, hay que ser muy organizado, hay que anotar, aunque a veces te llegue el final del día y estás cansado y decís, bueno, me voy a acordar mañana. Y mañana sucede algo que no puedes continuar con eso que estabas haciendo y sucede que recién puedes continuar una semana después y decís, ¿qué iba a hacer yo? Entonces hay que anotar todo, todo, eh, y rotular todo. Y hay que ser muy perseverante, más en este contexto donde la ciencia y la tecnología están siendo un poco desplazadas de las agendas políticas, hay que ser muy perseverante. claro. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en estudiar esta carrera? Eh, Bueno, a mí me encanta, entonces yo le diría, venite, hay muchísimo por hacer, hay muchísimos, cuando yo recién egresé, todavía no había tantos espacios de trabajo, principalmente en la parte de salud humana. Eh, pero hoy en día sí, se van abriendo puertas, se van abriendo lugares, hay muchísimos equipos de investigación y tenés la posibilidad de que si tenés ganas de ir, a veces uno estudia una carrera pensando también en el propósito de irte a explorar otras cosas afuera, Sí, la verdad es que tiene mucha salida en el exterior. Eh, que se preparen, que traten de estudiar idiomas, principalmente inglés, eh, que bueno, que sí van a tener que leer mucho y para siempre. Pero pasa medio en todas las profesiones que tenés que estar actualizándote. sí, Pero es una carrera muy linda. Y para los que vienen de afuera, se arma como una gran familia, porque la realidad es que viene mucha gente de afuera, entonces no tenés a tu familia acá y terminás armándote una familia que te da contención y el apoyo y generas muchos vínculos. Y Misiones es una provincia muy linda y que creo que recibimos muy bien a la gente que viene de afuera. Así que se van a sentir como en casa. bien. Y bueno, después pasamos al último eje de todos, que es sobre el impacto y los desafíos que implica. Y preguntamos qué avances recientes en genética te parecen más prometedores. Em, Con respecto a los avances en genética, bueno, muy relacionado a lo que yo veo todos los días de los síndromes y ciertas variantes en el ADN. em, la tecnología de CRISPR-Cas9, que no sé si por ahí lo escucharon, que es de edición génica, o edición genética, es realmente muy prometedora. Cas9 es una enzima, es una proteína que actúa como unas tijeras moleculares que cortan un segmento específico del ADN y tiene un ARN guía que está diseñado en función al blanco que se quiere atacar, digamos. Entonces se pueden cortar fragmentos de ADN que están eh, o duplicados o que por algún motivo se necesitan editar y luego el propio sistema de la célula repara ese ADN que está cortado.
se están haciendo muchos modelos, se está estudiando, hay cuestiones éticas también, pero podrían resolver muchas enfermedades que no tienen cura. Hay la mayoría de las enfermedades genéticas no tienen cura. Lo que se hacen son tratamientos paliativos nomás para disminuir los síntomas, para mejorar la calidad del paciente, pero realmente no hay una cura o una medicación específica para eso. Entonces, ese avance sí realmente es muy prometedor. Pero después también hay otros avances oncológicos y demás que, como te digo, todo el tiempo están apareciendo cosas nuevas. Bien. Y no Bueno, sé si había otra pregunta que me quedó. eh, bueno, en realidad quedan tres. Ahora la que sigue es, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentas hoy en tu profesión? Bueno, el mayor desafío viene por el lado del desfinanciamiento. Lamentablemente hay muchos colegas y también otras profesiones relacionadas que tuvieron que tomar la difícil decisión de irse del país o que están en una situación eh, de la cuerda floja, de no saber qué va a pasar, o que se presentaron a las distintas becas y que no hay resultados todavía. Entonces ese es un gran problema y es un gran desafío. Y por eso digo que hay que ser perseverante más en estos momentos. La verdad es que se necesita investigación. Un país sin ciencia y tecnología no puede ser un país que avance. Así que se descubrieron cosas importantísimas y hay referentes a nivel mundial que salieron de nuestras universidades públicas. Y de nuevo, no solo licenciados en genética, que recorren el mundo mostrando sus avances. Y bueno, se requiere el principal problema en este momento es el de financiamiento. Incluso en el ámbito hospitalario, hay que priorizar las urgencias y en muchos casos no son urgencias, pero algo que es una patología rara para nosotros es el todo para ese paciente que convive con su sintomatología. Claro. Eh, entonces, bueno, eso. Bien. Bueno, ¿cómo crees que la genética puede cambiar el futuro de la medicina? Hoy en día se habla mucho de la medicina de precisión. Se sabe ya que no todos podemos resolver los mismos problemas con una misma medicación. Y también lo que se intenta hoy en día es tratar de no hacer el tratamiento post enfermedad, sino hacer más una medicina preventiva. Entonces, hay muchos estudios, muchos test en genética que te pueden hablar de una predisposición a presentar determinada enfermedad o una predisposición a tener déficit en ciertos minerales, en ciertas vitaminas. Entonces, con eso podés implementar nuevas rutinas, nuevos hábitos alimentarios, podés estar más atenta a ciertos cambios, hacerte controles más frecuentes para algo en específico. Entonces tiene un gran impacto en la salud humana. Pero así también en vegetales y animales, el mejoramiento, no solo de la resistencia de ambientes y demás, sino tratar de lograr las mejoras, una mejora integral para la salud humana. Bueno, y pasamos directamente a la última pregunta, que es ¿qué importancia tiene el trabajo en equipo en tu área? El trabajo en equipo es importantísimo. Nosotros no podríamos hacer nada sin las médicas genetistas que están formadas en el área de la genética, que tienen el ojo clínico para ver un paciente y decir, a mí me parece que tiene esto.
Las médicas no podrían hacer nada sin nosotros, sin alguien que procese las muestras y sin que busque eso que se está queriendo encontrar o descubrir. Además, en el trabajo están un psicólogo, porque hay que tener en cuenta que son en muchos casos en la mayoría de los casos genera muchísima ansiedad ante una enfermedad poco conocida o una enfermedad poco frecuente o a un cáncer en la familia. El impacto que tiene emocional es muy grande, entonces, y fundamental el trabajo del psicólogo. Bueno, yo digo el psicólogo, porque en nuestro caso hay un psicólogo, Nicolás. Las trabajadoras sociales, que son las que están todo el tiempo. Hay muchos casos en los que los pacientes tienen que ser tratados en otro lugar, necesitan una derivación, necesitan afrontar los gastos, o sea, no pueden afrontar los gastos, entonces necesitan que se le pueda resolver dónde quedarse, y no solamente el paciente en general está internado, pero tiene una familia que tiene que acompañarle, entonces resolver la estadía para esa familia, establecer medios de comunicación, en muchos casos es difícil localizar pacientes, entonces hay como una red de trabajadores que entre ellos se comunican y tratan de visitar al paciente, de poder organizar los traslados para que puedan acudir. Muchos vienen del interior de la provincia, incluso de otras provincias, entonces organizar ese traslado. Eh, y bueno, creo que no me olvido de nadie. Bueno, nuestros secretarios, por supuesto, también, que son los que están ahí todo el tiempo viendo turnos y demás y haciendo el soporte. Pero yo creo que todos son participantes indispensables en la función, en el acompañamiento familiar. eh, Así que sí, es súper importante. Bien. Bueno, te agradezco un montón tu tiempo y toda la información que me pudiste dar. Así que bueno, eso. No, por favor, gracias a vos por invitarme a participar y en el caso de que haya alguien que tenga interés por alguna pregunta específica o algo, bueno, yo estoy a disposición, así que me pasas el contacto, charlamos, para lo que quieran, estoy disponible. Perfecto. Gracias.